3. Ok. Muy bien, pues, chava, charlame a todos, los que están viéndonos por Zoom, por GoToMeeting, por YouTube, que el Eterno les bendiga y les guarde. Bienvenidos a una porción de la Torá, bueno, una doble porción de la Torá en esta semana que nos tocó vivir y tiene temas bien, bien interesantes que vamos a compartir ahorita. El, por qué el formar el tabernáculo, y después de formar el tabernáculo, el Eterno ya nos fue llevando en una secuencia de los holocaustos, de cómo era acercarte, cómo vestirte, pero mete dos temas bien, bien, pues para mí extraños, este, que, que uno es la concepción, la mujer cuando está impura, y la otra es que la lepra. O sea, ¿por qué? ¿Qué será que el Eterno nos quiere mostrar con eso? Y será algo que ya había ocurrido. Ahorita vamos a ver cosas bien interesantes que esto, la misma forma, el mismo patrón que hemos estado viviendo desde el Éxodo hasta ahorita, hasta la lepra, ya había ocurrido. Y no una, varias veces en la escritura. Y lo vamos a ver ahorita. Y está bien interesante que parece como que si fuera que el Eterno nos diera la fórmula de cómo siempre son creadas las cosas y cómo el hombre siempre vuelve a caer en los mismos errores. Entonces, vamos a ver eso el día de hoy y cómo aplica para nuestras vidas que, que esta misma creación en lo que es nuestro templo, qué debemos de hacer y en qué estamos fallando y en qué estamos haciendo las cosas diferentes. Entonces vamos a adelantarle a la diapositiva. ¿Me ayuda, brother? Vamos a hacer la oración. Baruch et Adonai Meborach, bendigan a Yahweh el que es bendito. Baruch Adonai Meborach Leolam Baet, bendito es Yahweh el que es bendito por siempre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu benizbotav etzivanu al perdón. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar manu mikol hamamim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah, la instrucción. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Ok, vamos a empezar primero pues con la letra que ya vamos a terminar las letras. Ya vamos a terminar las letras, nos faltan poquitas. Sigue la letra Pei. La letra Pei y esta letra tiene dos sonidos. Tiene un sonido como una P de papá y tiene un sonido como una F. Depende si se le pone un puntito ahí en medio o no. Pero esta letra también tiene la dualidad de que se escribe diferente cuando va dentro de las palabras y se escribe de otra forma cuando va fuera de las palabras. Ahí podemos ver las dos. Cuando va hasta adentro es como una bet, ¿sí? Y cuando está afuera es un poquito más larguita, cuando ya va al final de la palabra. Entonces, pei tiene un significado de una boca abierta en el paleohebreo. Y su gematría es 80 y su significado es mirar, saber y es una sombra. Creo que eso no lo cambié. Es soplar, afilar y es otra, eso no lo cambié. Pero bueno, vamos a enfocarnos en la gematría de la boca abierta y en su valor de 80. Eso tiene algo bien, bien interesante y que lo hemos visto en la escritura. Por ejemplo, el 80. Muchas veces en la escritura vemos el número 80. Moshe a los 80 años habló con Faraón. Y simplemente nada más en esa palabra, Moshe a los 80 habló con Faraón. 80 es el valor de la gematría de Pei y Pei quiere decir boca. Entonces, se me hace interesante. ¿Y qué fue lo que
lo que Moshe fue a decirle a Faraón y lo que fue Moshe también a decirle al pueblo, porque primero fue con el pueblo de Israel. Entonces, no sé si me quieran acompañar a Éxodo 3, 13 del 15. Éxodo 3, 13 al 15. Vamos a dar un poquito de tiempo para que lo busque Ricky también. Entonces, está interesante que aquí se conjugan en el puro lenguaje hebreo, si se conjugan varias cosas. ¿Sí? Entonces, mire, dice, y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y dijo, más Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yud Hei Vav Hei, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, es mi memorial por todos los siglos. Interesante que el Eterno le dice, este es mi nombre. O sea, les fue y les mencionó el nombre de Yud Hei Vav Hei. Con su boca fue a hablarle al pueblo a los 80 años. Y recordemos, por allá ya hemos visto que Moisés era la generación número 26 desde Adán. Recordemos, de Adán a Noé, 10 generaciones. Noé a Abraham, 10 generaciones. De ahí contamos gracias. De ahí contamos que de Abraham ya tenemos las 20 generaciones y luego sigue Isaac, Jacob, Leví, Coat, Amram, y Moshe. ¿Sí? Son las 10 generaciones perdón, son las 6 generaciones que faltaban para que se complete el 26. Entonces, el Eterno mandó a Moisés a hablar a los 80 años, una pei, hablar el nombre del Eterno. Y se me hace increíble que todo, simplemente con las puras letras, uno pudiera explicar esto sin necesidad. Con 5 letras dices, ok, a los 80 años, una pei, Moisés habló el nombre de Yud Hei Vav Hei, porque él era la generación 26, y la gematría de Yud Hei Vav Hei es 26 también. Entonces, se me hace bien interesante. Vamos a avanzar la que sigue. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, Yud Hei Vav Hei, el número 26, cómo tiene similitudes cuando tú empiezas en el lenguaje hebreo a jugar con los mismos valores. Ok, quiero formar otra vez 26. Y agarro, por ejemplo, el primero, pues ya sabemos, Yud Hei Vav Hei, es el nombre del Eterno. El segundo, no tiene, digo, no sé si significa algo, la verdad, simplemente agarré las letras, que es la Kaf, la Hei y la Aleph, y tú agarras lo que son en el paleohebreo, lo que significa. Entonces, en el segundo dice, el líder tiene los brazos levantados y su mano abierta. Si tú te pones a pensar, ¿quién es el líder? ¿O quién es el poderoso? ¿Quién es el que va adelante y tiene sus brazos levantados y sus manos abiertas? Simplemente es cambiando las letras para formar otra vez 26. ¿Sí? Abajo se cambió otra vez. Hay una Kaf, una Dalet y una Bet. Cada una son 20 más 4 más 2, forma 26 también. ¿Sí? Y en esa diría, el plano de la casa y la puerta de la casa están en su mano abierta. Entonces, si te pones a pensar que muchas veces, ¿por qué hago tanto énfasis a veces en el lenguaje? Porque es tan sagrado, lleva tanta información detrás de que tú puedes ir aprendiendo a una manera más profunda
usando la pura gematría. Para eso, para el judío también es bien importante que una palabra y sea otra palabra, pero tienen la misma gematría, tienen algo en común. Simplemente el tener el mismo valor numérico, tienen algo en común. Entonces, eso se puede ir aprendiendo conforme vayamos avanzando en el lenguaje hebreo y podemos entender que la lengua del Eterno, que la lengua con lo que estamos viendo del hebreo, tiene una profundidad tan grande que ningún otro lenguaje lo tiene, que ninguna otra lengua lo tiene, ninguna otra lengua te puede dar tanto detalle en cada letra, en cada palabra. Y de hecho, ninguna tiene tanto detalle por cada letra de cómo fue diseñada, cómo fue escrita. Entonces, pero el hebreo tiene esa cualidad. Entonces, avanzamos a la que sigue. Y recordemos, 80. Entonces, 80 tiene que ver con un gran cambio. Realmente habíamos visto que el 40 años, cuando pasaban 40 años, había un cambio importante. ¿Sí? Los 40 años marcaban, o 40 días, o 40 marcaban una transformación. El 40 tiene que ver con la letra Nun, que es el valor, la gematría de Nun, 40, que quiere decir como una semilla germinada. Pero ahorita estamos en un valor doble, ¿sí? 2 veces 40 y llegamos a un 80. Entonces, por ejemplo, Moisés estuvo 40 años viviendo en Egipto, ¿sí? 40 años viviendo en Madián. Y después de esos 80 años, viene un gran cambio. Después de esos 2 periodos de 40 años, viene un gran cambio para su vida, de volver a vivir en el pueblo de donde salió. Vivió 40 años en Egipto, después de haber salido de su pueblo. Una nación que no era su pueblo. 40 años en Madián, una nación que no era parte de su pueblo. Y los últimos 40 años viene el gran cambio en su vida de poder llevar a la nación de Israel en el gran éxodo. En un gran éxodo que iba a durar menos tiempo, pero gracias a los 40 días de los espías se convirtieron en 40 años y nadie entró. Entonces, hubo un gran cambio en la vida de Moisés después de los 80. Un cambio radical. Entonces, vamos a ver otro cambio radical en la siguiente diapositiva, que es el del rey Saúl. El primer rey, recordemos que los 3 reyes que tuvo Israel fue Saúl, David y Salomón. ¿Sí? Esos 3 reyes duraron 40 años cada uno. Tienen un patrón de 40 años. Entonces, dices, ok, Saúl duró 40 años. Saúl fue desechado. David, un hombre conforme al corazón de Dios. 40 años. ¿Y cuál fue el gran cambio? El gran cambio que después de estos 80 años de reinado, pasó en la nación de Israel. Después de estos 80 años de reinado, el gran cambio que tuvo fue la construcción del templo. Recordemos que David quería construir el templo. El rey David quería construirlo. Y a David se le dijo, no, no serán tus días, no serás tú, porque tú has derramado mucha sangre, pero será tu hijo Salomón. Él me construirá el templo. Y después de los 80 años de reinado, entra Salomón y entra el gran cambio, la construcción del templo. Y eso es para que lo veamos captando que después de 80 años hay algo interesante para el pueblo de Israel. ¿Sí? Vamos a ver otro más. José. José vivió 110 años, van a decir, bueno, pues aquí ya lo extendiste de más. Pero hubo un gran cambio también en su vida. ¿Sí? Porque si hacemos cuentas, la matemática dice que Génesis 50:26 nos dice que él vivió 110 años en Egipto. Bueno, murió a los 110 años. Pero él entró a gobernar a los 30 años. ¿Sí? Y entonces, de los 30 a los 110 años, si hacemos una matemática simple, son 80 años. José en Egipto hizo toda una revolución, hizo un gran cambio, hizo un mega cambio en la nación de Egipto, que hoy en día no se reconoce, hoy en día no se
puede decir que José fue uno de los, no faraones, sino uno de los gobernantes que más hizo, que salvó a Egipto. No se le reconoce nada de eso porque es un extranjero que vino a salvar a Egipto y Egipto era la nación más poderosa. Entonces, pero el gran cambio que vivió José es de que una vez que él muere, el pueblo de Israel se empieza a asimilar a vivir en Egipto y a vivir como esclavo. El pueblo en Egipto no era esclavo, el pueblo de Israel llegó con ganado, con dinero, con comida. José les tenía todo. Faraón permitía que tuviera todo. Y entonces, después de su muerte, empieza una debacle. Sale un faraón que no conoció a José y es donde empieza a haber más opresión. ¿Sí? Entonces, fueron 80 años de un gran cambio. José vivió, después de que fue gobernante, 80 años en Egipto. Ok, le adelantamos a la que sigue. Y la que sigue tiene que ver con una celebración de esta semana. No sé si escucharon ahí por las redes sociales o por las noticias de Yom Ha'atzmaut. Yom Ha'atzmaut es el aniversario número 73 de la nación de Israel. Y entonces estábamos recordando, cada 80 años sucede algo, un cambio radical para el pueblo de Israel. Entonces ahorita vamos en 73 años. Vamos a ver la diapositiva que sigue y nos vamos a recordar lo que vimos la semana pasada de los Salmos, que dice que los días de nuestra edad son 70 años. Y si bien los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molesta y trabajo porque pronto pasan y volamos. Entonces habrá un cambio en la nación de Israel a los 80 años. Tendrá algo que ver. La escritura nos habla de grandes cambios a los 80 años. Sería bueno, sería interesante pensar en eso. Sería interesante que estamos viviendo tiempos muy revolucionados, tiempos muy rápidos, tiempos que definitivamente uno ya no tiene tiempo de sentarse a disfrutar de la vida, ya nomás está uno viendo cómo pasa la vida y quiere reaccionar y para cuando quiere reaccionar ya se te acabó el día. Entonces, son tiempos de cambio que hemos estado viviendo, entonces, no sé, digo, me parece interesante que después de que sea fundada la nación de Israel pueda haber un cambio. Entonces, vamos a adelantar a la que sigue y vamos a ver que hay dos periodos también en la nación de Israel. El primer periodo de 40 años es desde que fue creada, desde que fue fundada la nación de Israel, se hicieron 5 guerras. ¿Sí? 5 guerras, podemos ver. De hecho, ahí tenemos la primera guerra árabe-israelí, que esa desde el primer día que se fundó la nación de Israel ya estaban en guerra. Iban llegando apenas a la tierra y ya tenían una guerra contra los árabes todo el tiempo. Entonces, la segunda guerra fue por agua. La guerra de los 6 días, que todos los israelíes dicen que el séptimo día no ha terminado, que sigue todavía porque prácticamente esa guerra de los 6 días jamás terminó. Más bien el séptimo día nunca ha terminado, sigue vigente. La guerra en ese país es diaria. Por algo son líderes en todo lo que es armamento, en tácticas de guerra, porque su nación vive diariamente entrenándose en eso. Entonces, este periodo te abarca 40 años. Del 48 al 83 son 35 años más o menos. Pero ya han pasado 73 años, o sea, ya está llegando el otro periodo. Y la siguiente guerra, esa es la que todo el mundo cristiano, todo el mundo que cree en la escritura, sabe que es una guerra inminente en la nación de Israel, lo que va a detonar todo lo que viene siendo el apocalipsis, todo lo que viene siendo el plan de redención, todo lo que se va a poner en orden lo que se desordenó. Entonces, prácticamente esa guerra es la que se está esperando. Ya ha pasado ya tiempo, ya desde el 83 que fue la última, y entonces
Las guerras, por ejemplo, de hoy en día son más letales, el armamento es muy diferente a la de hace 70 años. Hay muchísimo más armamento avanzado, entonces la guerra puede ser muchísimo más intensa. Y eso sí, le sumamos que todas las personas que se involucran, siempre que la nación de Israel se pone en guerra, por lo general no se ponen en guerra, o sea, no es como que yo le declaro la guerra al Líbano contra Israel, no. Se junta Líbano, Siria, Egipto, Irak, Jordania, contra la Unión Soviética, todos contra Israel. Se juntan varios países contra Israel. ¿Sí? De hecho, la única vez que en el canal de Suez, que Israel hizo una alianza con Francia y Gran Bretaña, la ONU intervino. Porque estaba pues, a desfavor de Egipto. ¿Verdad? Egipto era solo y Israel tenía Francia y a Gran Bretaña. Entonces, la ONU intervino con esa porque no era una guerra muy bien llevada. Pero si leen las demás, todos son varios países contra Israel. Entonces, ahí termina lo del 80. 80 tiene que ver con un gran cambio. Tiene que ver con la boca. Vamos a adelantar la que sigue. Y, ok. Thomas Alva Edison. Dice, el médico del futuro. Acordemos que Edison vivió en el 30 y hasta el 31. Esto lo dijo hace más de 100 años. El médico del futuro no tratará el cuerpo humano con medicamentos. Más bien curará y prevendrá las enfermedades con la nutrición. Y este hombre no estaba tan lejos de lo que el Eterno quiere. Este hombre no estaba nada con sus pensamientos nada elevados. Simplemente lo que estaba diciendo era prácticamente Torah. ¿Y por qué? Porque lo estamos viviendo. Estamos viendo que el Shemini, que el nuevo comienzo, una vez que inicia ese nuevo comienzo, que la Shekinah del Eterno desciende en el campamento, lo primero que les da es comida. ¿Y cómo te vas a alimentar? Te tienes que alimentar de esta forma. Y entonces, una vez que la Shekinah o que el Eterno o que el Ruach ha descendido sobre nosotros, sobre el templo de nosotros, debe ser el mismo patrón. Esto es continuación de la semana pasada. Tenemos que ser el mismo patrón. ¿Cómo alimentarnos? Porque nos han enseñado que pues, los medicamentos nos ayudan, sí, pero son unos taponcitos porque no te curan de raíz. Lo que te puede curar de raíz depende de cómo te estás alimentando. Entonces, vamos a adelantar a la que sigue. Y nomás díganme a ver a quién se le antoja. Se ve rico. Ya vi que 2-3 días están babeando ahí. Me da miedo responder. Ya vi que le echaste el ojo al de chocolate, brother. Entonces, esto se antoja mucho. Y eso para muchas personas, para mí también, digo, es un antojo. Y todo el mundo, podemos decir, traigo antojo de comer esto, traigo antojo de comer el otro. Pero jamás vas a ver una persona que diga, traigo antojo de hacer un ayuno para la salud de mi cuerpo, traigo antojo de hacer un ayuno para la salud de un enfermo que me pidió oración, traigo antojo de hacer... Eso no se nos antoja, eso nos cuesta trabajo. Y entonces, si nos ponemos a ver, entonces el antojo prácticamente no tiene nada que ver con lo espiritual. El antojo tiene que ver con nuestra carne. Nuestra carne es la que, hey, traigo ganas de esto, quiero eso. Y normalmente todas las comidas que saben en extremo ricas para nuestro cuerpo, normalmente no son saludables y no son buenas. Eso es algo que uno tiene que entender. Yo he empezado esta semana que he visto, tratado de hacer cambios en la forma de comer, porque si es difícil empezar a comer otras cosas, verduras, o comer más
más moderado, porque llevamos un rol, que hemos dicho ahorita, llevamos una vida bastante rápida y comer rápido y la vida pasa y vámonos y levanta lo que sea. Entonces, tenemos que aprender a comer. Entonces, llegamos a Torah y lo primero que dijimos, ok, ya no como puerco, porque Torah dice que no como puerco. Torah dice que no como mariscos, no como mariscos, ¿sí? Pero pues Torah no dice nada de las galletitas y de los dulces, pero es saludable para el cuerpo, es saludable para el templo. Y realmente, si te pones a pensar, cuando se te antoja, ¿quién es el que se le antoja? ¿Eres tu espiritualidad, tu ruach, o tu carnalidad completamente? Entonces, una de las formas que tenemos que aprender es de que si no podemos dominar, realmente no podemos dominar eh, el apetito o la- el antojo o el azúcar o lo que sea. Digo, hay gente que se le antoja muchas cosas, pero si no podemos dominar el estómago, aún no hemos podido dominar la carne. Y entonces, si te pones a pensar, esto ha sido desde el principio de la creación, cómo debes de comer. Y ahorita vamos a ver eso que, que desde Adán y Eva, desde Noé, ocurren las mismas cosas. El Eterno siempre se preocupa por el alimento. Siempre se preocupa por lo que debes de comer. ¿Por qué? Porque sabe que somos débiles. Es una de las eh, más difíciles, yo creo que la más complicada. Este, la comida. Dejar de comer algo. O tratar de comer porciones menos generosas, sino simplemente las porciones que realmente debemos de comer. Pero controlar el estómago es algo bien complicado. Decía un rabino que fue lo último, que él empezó a deshacerse de todo y empezó a, a quitarse todo lo malo que había en su vida, pero dice, lo último que no podía dejar y me dominaba, dice, era la comida. La comida me doblegaba ante ella. Dice, pero llegó un tiempo que pude doblegar el antojo y saber decir no en un tiempo. Entonces, esto es bien importante y no sé por qué el Eterno nos lo puso luego en Levítico 11, pero muy bien, levantamos la que sigue, por favor. No, mire, esto estaba viendo esta semana, que si lo pueden leer, está bien, digo, pero a ver, hay cosas que uno no puede ni pronunciar y se las come. Esos son los ingredientes de las galletas Marías, que son bien famosas. En todos los podcasts casi creo que ahí están las galletas. Tiene 25 ingredientes para una galleta. Entonces, uno tiene que aprender que si algo que venden en la tienda, si tiene más de 5 ingredientes, ya es algo que está industrializado. Si sus ingredientes pasan de 5, es algo industrializado y realmente lo que estás comiendo no es nutrición, sino simplemente pues, lo que le alcanzan a sacar el sabor y el saborizante y lo que le pusieron dar, eso es lo que estás comiendo. Pero realmente valor nutritivo es muy nulo. Entonces, consideremos siempre cuando vamos a comprar en la tienda que sea algo que realmente nos puede ser nutritivo para nosotros. Digo, este es parte del templo. ¿Sí? Vamos a adelantar ahora sí la que sigue para entrar así en tema. Tazría, concebir. El Eterno nos mandó a ver esta porción, donde la mujer era impura por 40 días cuando tenía un varón y era impura por 80 días cuando tenía una mujer. Entonces, ¿por qué llevar esa secuencia? ¿Por qué meter la descendencia del hombre en medio de estas porciones? Y entonces, me puse a pensar esa y luego la otra, la que sigue, que en la siguiente diapositiva nos dice, después de eso,
nos habla de la lepra. Entonces te pones a pensar y dices, wow, ¿a dónde nos quiere llevar el Eterno con, con esta secuencia es una creación? Realmente lo que estamos viendo es cómo Él lleva paso a paso la creación del hombre y por qué escogió esta secuencia. Entonces dice, Levítico 13, del 1 al 3, dice, habló Yahweh a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote, uno de sus hijos, los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote lo reconocerá y lo declarará inmundo. Ok, lepra. Entonces, esto salía en la piel. Y había varias partes. Podía salir en la piel, podía salir en la cabeza, podía salir en la barba, incluso en la ropa y en las casas se contagiaba esa lepra. Pero entonces, vamos a ver por qué, de dónde viene o por qué sale esa lepra. Y, y un sumo sacerdote es el que tiene que analizarla, inspeccionarla para saber si es lepra o si ya ha sido sanada. Entonces vamos a avanzar a la que sigue y vamos a ir a Números 12 del 1 al 2. Vamos a ver dos pasajes. Ya me había tardado. Números 12 del 1 al 12. Esta la tocó Matthew en la mañana. Es la historia de Miriam. Miriam y Aarón, que estaban hablando de Moisés. Voy a leerlo y en la que sigue, diapositiva que sigue, hay unas preguntas. Entonces, pongamos atención a la lectura porque vamos a tener un pequeño examen. Dice, hablaron. Ok. Gracias. Dice, Miriam y Aarón comenzaron a criticar a Moshe. Ok. Comenzaron a criticar a Moshe a causa de la mujer etíope, con la cual se había casado, porque de hecho se había casado con una mujer etíope, o cusita. Ellos dijeron, ¿es verdad que Yahweh solamente ha hablado a Moshe? ¿No ha hablado él con nosotros también? Y Yahweh los escuchó. Ahora, este hombre, Moshe, era muy manso, más que nadie en la tierra. Y de repente Yahweh le dijo a Moshe, a Aarón y a Miriam, salgan afuera, ustedes tres, al tabernáculo del testimonio, y los tres salieron. Dice, Yahweh descendió en una columna de nube y se paró en la entrada del tabernáculo del testimonio y llamó a Aarón y Miriam, y ellos ambos fueron hacia adelante. Y él les dijo a ellos, escuchen lo que yo digo. Se me movió. Y les dijo a ellos, ok. Lo que yo digo, cuando hay un profeta entre ustedes, yo Yahweh me hago conocido en él en una visión. Yo hablo con él en un sueño. Pero en esta forma, con mi siervo Moshe, él es el único que es fiel en mi casa completa. Y con él yo hablo cara a cara y claramente, no en enigmas. Y él ve la imagen de Yahweh, así que, porque no tiene temor de criticar, porque no tienen temor de criticar a mi siervo Moshe. La furia de Yahweh se encendió contra ellos y entonces él se fue. Pero cuando la nube fue levantada de encima de la tienda, Miriam tenía zarat, es lepra, tan blanco como la nieve. Y Aarón miró a Miriam y ella estaba blanca como la nieve. Y Aarón le dijo a Moshe, oh mi señor, por favor, no nos castigues por este pecado que hemos cometido tan estúpidamente. Por favor, no dejes que ella esté como uno que nace muerto, con su cuerpo medio comido cuando sale de la matriz de su madre. Amén.
Ok, vamos a ver unas preguntas. Esto nos va a ayudar a entender lo que es el sará o la lepra. Entonces la adelantamos a la que sigue y hay 4 preguntas que vamos a tratar de responder. Entonces, ¿cuál es la razón por la que murmuraron Miriam y Aarón? ¿Cuál razón creen que sea? Van a hacer trampas si quieren. Murmuraron acerca del siervo de Dios, ¿verdad? Murmuraron porque no consideraban que solamente Dios le hablara a él, que también ellos podían recibir órdenes de Dios. Y empezaron a murmurar acerca de la esposa con la que se había casado, que era una mujer cusita, que era una mujer fuera del pueblo. Pero el Eterno los paró en seco a Miriam y Aarón. ¿Y por qué la murmuración es tan mala? Que esto ocasionó que Miriam tuviera la lepra. Murmurar, hablar, quejarse. Y quejarse de alguien, no digamos, en este caso era Moshe, pero es un siervo. Al final del día, en la congregación, habemos, todos somos siervos del Eterno. Estamos para servir. Entonces quejarnos de cada uno de ellos, o de cualquiera de uno de ellos, es quejarnos de que Dios no lo llevó ahí a esa congregación. O es quejarnos de que porque Dios lo llevó ahí a esa congregación, se lo había llevado a otra. No podemos murmurar de ninguna persona que sea parte del pueblo. ¿Sí? Porque Adonai les habló desde la puerta del tabernáculo. Les dijo, Miriam, Aarón y Moshe, váyanse a la puerta afuera. Y luego dice que él les habló desde la puerta del tabernáculo. Miren lo que dice Santiago 5.9. Para los que anotan, Santiago 5.9 dice, hermanos, no nos quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. El Eterno iba a hacer un juicio con ellos. El Eterno iba a hacer un juicio y los iba a darles un veredicto de lo que habían hecho. Y hizo el veredicto. Una vez que les dijo la diferencia de un profeta y de Moisés. Y Miriam quedó leprosa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cualquier otro profeta y Moisés? A los profetas se les aparecen sueños y a Moisés se le hablaba directamente, cara a cara. El nivel que tenía Moisés era bastante alto. A nadie más se le había presentado esa de hablarle así directamente. ¿Y por qué querían ellos tomar ese lugar? ¿Querían usurpar un lugar? ¿Querían tomar el lugar de Moisés? Porque eso es una usurpación. Eso es querer el lugar de alguien más, cuando Dios puso a alguien ahí. Entonces la murmuración y la usurpación o el querer o el desear el lugar de alguien más también trae consecuencias. Y esta pregunta, digo, no sé responderla. ¿Por qué solamente Miriam se hizo leproso y por qué no Aarón? Digo, no entendí realmente cuál era el porque dice que ambos estaban hablando de Moshe. Pero cuando tú llevas una ofrenda de pecado, que llevas dos palominos, uno sí es castigado o uno es muerto en el holocausto y el otro no. No sé si tenga que ver con eso, sinceramente no lo sé. Pero en este caso, si Aarón
se hacía leproso prácticamente, tenía que dejar el cargo, porque tenía que salir fuera del campamento, y él no podía estar fuera del campamento, es cuando eres el encargado del templo, ¿sí? Oye, Entonces, Ricardo, perdón, ¿y dale, dale. no sería también como en el caso de que fue de Adán y Eva, que también, o sea, que a lo mejor Aarón debía haber frenado también a Miriam, ¿no? O sea, por haber parado la murmuración y siguió, sin embargo, también le siguió el juego, pues. De hecho, este, de hecho tiene que ver con Adán y Eva. Ahorita lo vamos a ver. Pero sí, debieron haber parado por ser parte del pueblo. Pero ahorita vamos a ver por qué crece la lepra. Y entonces, ahorita lo vemos, ahorita lo vemos. Vamos a ver el otro caso para empezar a entablar los que... El otro es en... Adelantamos la siguiente diapositiva, ¿no? Es segunda de Crónicas 26, 16 al 21. Sí, segunda de Crónicas 26, 16 al 21 dice... Este está hablando del rey Usías. Dice más, cuando fue fortificado, su corazón se enalteció hasta corromperse porque se rebeló contra Yahweh, su Dios, entrando en el templo de Yahweh para quemar sahumerios en el altar del perfume, en el altar de incienso. Y entró tras de él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Yahweh, de los valientes. Y pusieron contra el rey Usías y dijeronle, no a ti, oh Usías, el quemar incienso a Yahweh, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Dios. Y se airó Usías, se enojó Usías, que tenía el incienso en la mano para quemarlo, y, y en esta su ira contra los sacerdotes, la lepra le salió en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Yud-Heh-Vav-Heh, junto al altar del perfume. Y miróle a Azarías, el sumo sacerdote, y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir a prisa de aquel lugar, y él también se dio prisa al salir, porque Yahweh lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó en casa apartada, leproso por lo que había sido separado de la casa de Yahweh. Y Joatam, su hijo, tuvo el cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Muy bien. Entonces, vemos otra persona que este rey quería ofrecer incienso. Vamos a adelantarle para sacar las preguntas. Un rey que quiere ofrecer incienso cuando no te corresponde llevar el incienso a ti. Hay un protocolo para llevarle incienso al Eterno. Entonces, ¿cuál es la razón por qué el rey Usías quería quemar el incienso? Y la razón era prácticamente la rebeldía. Dice al principio que se enalteció tanto, estaba orgulloso. El rey Usías ya estaba de una forma arrogante, haciendo lo que no le correspondía, pero lo quería hacer en su momento. Y recordemos que el incienso son como las oraciones que suben delante del Eterno. Y en el templo hay horarios para hacer eso. No están todo el día aventando incienso para que esté subiendo. Y son horarios, son protocolos que se siguen. Y entonces el rey lo quería hacer en su momento, cuando él quería, sin importar si Dios tenía un protocolo para hacer eso. Entonces prácticamente le estoy diciendo que tú, Dios, no va a esperar a tu tiempo, sino en el mío. Y muchas veces somos así. Muchas veces queremos hacer las cosas rápido. Muchas veces el carro, ya comprar ya, de una vez. Y no esperamos el tiempo del Eterno. Porque a veces queremos hacerlo en nuestras fuerzas.
Entonces consideremos eso, que cuando no lo hacemos en los tiempos del Eterno, eso le causó que el rey Usías también le causara la lepra. Entonces, ¿cuánto tiempo le duró la lepra al rey Usías? Todo el año, toda su vida, hasta que murió leproso. Y si murió leproso, él no podía estar dentro del campamento, él no podía estar cerca del templo, él tenía que estar fuera, apartado. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente gráfica. Y esa nos enseña algo, porque dice que él llegó y se entraron como 80 personas detrás de él, 80 sacerdotes de los valientes, dice. Si podemos ver ahí, el rey Usías no podía estar en ninguna área. Ese es el templo pequeñito, digo, el Mishkan, ¿verdad? Pero, digo, para que nos demos una idea, todo lo que pasó él ni siquiera podía entrar en lo que está a la puerta primerita del lado derecho. Él no podía estar en esa puerta, no podía entrar ahí, ¿sí? Y en el templo, incluso ni acercarse ahí, tenías que estar un poquito más retirado, ¿sí? Entonces, el rey se le permitía hacia un lado de donde está la puerta estar sentado ahí. Hasta ahí era el permitido para que un rey se sentara y pudiera estar lo más cerca del templo. Pero entonces si vemos, para que le hagan seguido 80 personas, él entró hasta donde está el número 5. Hasta ahí llegó. Ahí se ofrecía el altar de incienso, prácticamente delante de la presencia del Eterno. Llegó con toda su arrogancia delante de la presencia del Eterno. Y ahí mismo se le ocasionó la lepra. Cuando dice de los valientes, los levitas también tenían un brazo armado. A veces uno cree que los levitas todos eran muy, muy tranquilitos, muy, como que nomás haciendo como, uno se los imagina como nomás, como vestidos de blanco, ¿no? Y nomás caminando y llevando incienso y llevando los borreguitos y las cabritas y haciendo cosas ahí en el templo, pero había de todo. Había los leñadores, había incluso soldados, como tipo soldados, que eran los encargados de cuidar todas las áreas para que no se acercaran las personas. Por ejemplo, Pinjas era un encargado de eso. Pinjas, si entraba algo mal dentro del campamento, Pinjas tenía que asesinarlo. Era su labor. O lo mata o él muere. Entonces, recordemos cuando Cosby y el otro, se me fue el nombre, que entraron al campamento, Pinjas los asesinó prácticamente. Pero porque le correspondía a él como un soldado limpiar y quitar toda inmundicia dentro del campamento. Entonces, si vemos, el rey se fue prácticamente hasta adentro. ¿Sí? Adelantamos la que sigue. Entonces, las causas de la lepra. Hablar mal de un siervo elegido. Hablar mal de un siervo elegido, vimos ahorita que es incluso cualquier persona que está en una congregación, cualquier persona, parte del pueblo, es un siervo elegido por el Eterno. Porque se le fue compartido el Evangelio y no por nosotros, no porque nosotros le mostramos la misericordia, le tenemos que mostrar la misericordia, pero realmente es porque el Eterno puso en su corazón el poder seguirle, el poder ser elegido como siervo. Entonces, no está permitido hablar de nadie más. Hablar de cómo Dios trabaja con el pueblo. O sea, haces un juicio de que, ¿sabes qué, Señor? Como que tú no estás haciendo bien las cosas y creo que puedes hacerlo mejor, o habla directamente conmigo, lo que sea Miriam y Aarón, pues porque hablas con Moisés, habla directamente con nosotros, o lo que hizo Usías. Yo lo voy a hacer en mi tiempo, porque como que tú es muy tardado, que tú tienes horarios para el incienso, y yo quiero a la hora que yo diga, ¿sí? La rebeldía, ser rebeldes es una causa de lepra. La usurpación, el querer tomar el lugar de alguien más. Si el Eterno no te permite, no trates de tomar un lugar. Si el Eterno
te dijo, termina esta labor, tú haces esa labor y no entres en rebeldía. Hazlo con amor, hazlo con gratitud. Muchas veces la falta de gratitud también nos causa la lepra. Porque uno empieza a quejarse. Y cuando empieza la queja, ahí es donde empiezas, ¿sabes qué, Señor? Se me hace que como que tú no lo hiciste bien. Como que no están saliendo las cosas como yo quiero. Entonces, como que tú no lo estás haciendo como yo quiero, o como que tú no te salen las cosas como yo digo. Esa es la queja. La queja es decirle que Dios no hace bien las cosas. Y eso es causa también de lepra. Vamos a adelantar a la que sigue. Miren, esto tiene que ver cuando uno empieza a hacer empieza a hablar. Es tan antiguo que tú puedes encontrar cuál es la serpiente, cómo actúa la serpiente, cómo envuelve a las personas. Cuando una persona lleva cierta maldad cierta maldad en lo que va a decir, siempre agarra personas, ¿sí? Y lo podemos ver. Vamos a ver la serpiente en Adán y Eva. La serpiente no fue directamente a Adán. La serpiente primero fue y envolvió a alguien, ¿sí? Para que el mensaje llegara, ¿sí? Esa es una de las maldades. Entonces, ahorita vamos a ver eso. El mismo mensaje de la serpiente. Bueno, vamos a verlo de una vez. Cheminí. El nuevo comienzo en Adán y Eva. Inició la construcción de la tierra. Es un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Ya lo habíamos visto la semana pasada y la antepasada también, que todo acaba de reiniciar. El Shemini tiene que ver con el 8, acaba de reiniciar. Una vez que inicia la tierra, es fundada y está listo. Perfecto. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Puedes comer. ¿De dónde? De este árbol y de este. Pero de este no. Ok, comida. Luego se les da comida. Estamos viendo las mismas porciones que hemos estado viendo. ¿Sí? Una vez que tenemos el Shemini, que es donde se baja, desciende la presencia del Eterno, lo primero que nos enseña es comida. La forma de comer. Con Adán y Eva, de estos dos puedes comer, nada más. Todo lo demás es antojo de tu carne. ¿Sí? Y entonces entra sigue la descendencia. Obviamente se les dijo a Adán y Eva que hicieran una descendencia, pero primero cae en la leprosidad o cae el leproso, porque entra la serpiente, envuelve a Eva y con que Dios dijo, se me hace que Dios no lo hace muy bien. Se me hace que Dios como que le falla. Se me hace que si tú comes de ese árbol, muy probablemente vas a ser como él. Y la envolvió con mentiras. Lo mismo que estamos viendo, está entrando la lepra. ¿Sí? ¿Y eso a quién afecta? A la descendencia. A la descendencia de la mujer. Todo lo que se creó en Adán y Eva fue leprosidad de lo que hizo la serpiente. Envolvió a Eva para llegar al mensaje con Adán. Vamos a ver el otro, cuando hizo otra nueva creación, que lo vimos, que era Noé, que la diapositiva que sigue. En Noé, recordemos, Noé tiene 8 personas y inicia. También hay un Shemini, hay un reinicio, hay un nuevo comienzo. ¿Y qué es lo primero que hace Noé cuando baja del arca? Empieza a sembrar una viña, comida. ¿Para qué? Para que puedas comer. ¿Sí? Y luego, ¿cómo entra la leprosidad? Cuando el hijo le quita la vestidura al padre.
¿Y qué hace el hijo? Empieza a envolver a los otros hijos. Fíjense lo que pasó. Vayan para que lo vean. Empieza la lepra de nuevo. Y qué interesante que ahí en Noé se le quita la vestidura a Noé. Y en Adán y Eva se les quita la vestidura, decirlo de una manera, de luz que tenían Adán y Eva también. Se les quitó el vestido a ambos en la misma leprosidad. Y perdieron el lugar que les correspondía, perdieron la casa. Entonces, si tú empiezas a juntar todo esto en esta porción, nos habla del vestido, nos habla de la persona y nos habla de la casa. Ok. En Adán y Eva se nos habla del vestido. ¿Sí? Perdieron el vestido. Perdieron el lugar donde habitaban, la casa. Y ellos mismos se hicieron prácticamente, ahora sí pueden ser mortales, cuando antes no eran mortales. Lo que es la leprosidad o la lepra los envolvió y perdieron esas tres cosas. Ahora nosotros, ¿cómo actúa el Eterno en nosotros? Shemini, nuevo comienzo, desciende la presencia del Eterno. Comida. ¿A quién afecta? A nuestra descendencia. ¿Sí? Entonces el Eterno dejó estas cosas escritas para que ya la leprosidad no sea más. Para que dejemos a un lado la Shon Hara. Para que no afecte lo que desde un principio, siempre cada nuevo comienzo, pasa exactamente lo mismo. Inicia, no comen bien, empieza la descendencia a desbalagarse y empiezan a hacer shonjara, a envolverse y todo esto lleva a caos. ¿Sí? Entonces, lo que trae la leprosía es lo que hablamos, lo que sale de nuestra boca, lo que decimos. Y ya habíamos visto también todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, todo lo que olemos, todo lo que comemos, todo eso va a nuestro corazón. Y en nuestro corazón, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Recordemos que la menorá es como si fuera nuestro rostro. Los de las esquinas son las orejas, los que siguen son los ojos, los que siguen son las fosas nasales y el del medio es la boca. ¿Sí? Todos esos se conectan. Todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, todo eso se conecta y baja y desciende a nuestro corazón. Y lo que esté en nuestro corazón, de lo que hagamos llenado nuestro corazón, de eso vamos a hablar. Entonces tú puedes entender cuando una persona está hablando de algo, de lo que empieza a platicar él, tú puedes conocer lo que realmente existe en su corazón. Hay personas que se apasionan, empiezan a platicar de algo y los ves bien apasionados. ¿Y por qué? Porque es lo que les agrada, es lo que ellos están llenando su vida. ¿Sí? Hay personas que con política, todo el tiempo pueden estar hablando de política. Y esa es la pasión que tienen ellos. Y todo el tiempo están buscando información. ¿Sí? Vamos a leer algunos solamente. Salmo 71, 15. Dice, mi boca publicará tu justicia y tu salud todo el día, aunque no sé el número de ellas. Tengo otra versión, déjame pongo otra.
está muy antigua. Dice, todo el día contará mi boca de tu justicia y de tu salvación, porque son innumerables. ¿Sí? Nuestra boca todo el día tiene que hablar del Eterno. Pero ¿cómo puede hablar todo el día del Eterno? Cuando en nuestro corazón lo llenamos con cosas del Eterno. Romanos 10:10. Dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Ok? Vamos a tratar de interpretar esto, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué iba a poner Dios en nuestro corazón? La Torá. Cuando tú vives la Torá, tú vives en justicia, tú vives para justicia, para ser justificado, ¿sí? Y con tu boca vas a hablar de lo que Dios puso en tu corazón. Si el Eterno puso en tu corazón su Torá, tú vas a hablar de su Torá. Tú vas a hablar de su salvación. Tú vas a hablar de Yeshua. Tú vas a hablar de cómo el Eterno ha hecho un cambio en tu vida. ¿Sí? Salmos 49:3. Dice, mi boca hablará sabiduría y la meditación de mi corazón será entendimiento. ¿Sí? Acordémonos, sabiduría e inteligencia. Dos cualidades que tenemos que tener para poder ser buenos consejeros. Para que nuestra boca pueda hablar buen consejo. Mi boca hablará sabiduría y la meditación de mi corazón será el entendimiento. ¿Listo? Ok. Muy bien, entonces, ya volvimos. Entonces, ¿por qué es tan importante lo que sale de nuestra boca? ¿Por qué la leprosía? ¿Por qué eso ha ocasionado siempre la caída del hombre? Siempre se cae por esa leprosía, por el hablar mal, por la shon hara, por lo que sale de nuestra boca. ¿Por qué el Eterno nos lo puso como algo tan relevante? Somos hechos a imagen y semejanza de Él. El poder que Él depositó en nuestra boca, en nuestras palabras, es extremadamente fuerte. En extremadamente. Porque podemos hacer promesas también. Y si tú no cumples las promesas que salió de tu boca, se te cuenta como pecado. Si tú haces una promesa con lo dices de tu palabra y no lo cumples, se te cuenta como un pecado. Entonces el don de la palabra que nos puso el Eterno en nosotros, lo hemos ninguneado, de alguna cierta forma lo hemos menospreciado. Lo hemos hecho menos. Pero tiene gran poder lo que sale de nuestra boca. En Apocalipsis 2:16, mira, que dice de una... Apocalipsis 2:16 dice, por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Yeshua tiene una espada. ¿Dónde? En su boca. ¿Y qué será esa espada? Lo que sale de su boca es lo que hay en su corazón también. Y en su corazón hay verdad. En su corazón está la Torah, en su corazón está la instrucción, en su corazón está de que te dije que guardaras mandamientos, si no te voy a destruir un día. Y lo que salió de su boca se va a cumplir. Es una espada tremenda. Apocalipsis 16:13. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. El dragón también tiene su boca y el dragón nunca ha dejado de
tratar de llevarse a más personas, tratar de llevarse al pueblo. Siempre trata de meter ahí su cizaña, para que estemos en enemistad. Aprendamos a que tenemos que estar en unidad y no puede haber enemistad entre nosotros. No por cualquier cosa. Vamos a ver el que sigue. Creo que en esto ya, creo que es la última. Sí. Esa es la lepra. Entonces, eso lo estamos viendo en lo micro. ¿Sí? Son pequeñas bacterias que se atacan al lugar donde viven, el lugar donde habitan, el lugar donde pudieran estar en armonía. Son bacterias comiéndose la propia carne, ¿sí? Comiendo el propio cuerpo. Entonces, si te pones a pensar, si así se ve en lo micro, ¿cómo se verán las congregaciones? Cuando uno empieza a atacar o cuando uno empieza a hablar del otro, empieza a destruir el propio cuerpo. Empieza a destruir el propio cuerpo de Mashiach, el propio cuerpo de Israel. Y cada vez que hablamos mal, empezamos a hacer eso. Piensen un poquito, ¿qué tan grave es que a veces, ok, pues es algo de lepra, sí. Pero las palabras son tan, pueden ser tan dañinas o tan poderosas para construir o destruir. Entonces, en el pasaje que vimos esta semana, decía de una persona que tenía todo su cuerpo era blanco ya. Y cuando era todo su cuerpo blanco, se declaraba limpio. Y dices, ok, wow. ¿Por qué se declara limpio si su cuerpo se volvió blanco? Ya no había para dónde más creciera la lepra o la mancha blanca más bien. Pero nunca se deshacía su piel. Su piel se mantenía siempre. Entonces el problema aplicaba, o el problema era cuando las bacterias empezaban a comerse la piel, empezaban a comerse el cuerpo y empezaban a caerse esos pedazos. Eso es el chisme, eso es la murmuración, eso es la rebeldía, esas son las ofensas, difamar, el maldecir, el ridiculizar a las personas. Todo eso destruye el cuerpo de Mashiach. Y desde un principio siempre fue destruido. Y el único que empieza a meterse para que hagas eso es la serpiente. Es la serpiente para que empieces a mover tu boca, para que empieces a hablar cosas que no edifican. Ok, levantamos la que sigue. Ahí, está bien. Qué bueno que no le metiste más, brother. Ok. Bueno, antes de hacer la oración, preguntas, comentarios. Anímese. Ahora está atrás la pantalla y si nadie la está viendo. Muy buenos días o buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Muy bien, esperando que estés bien de salud, tú y todos los de la congregación. Tiene una pregunta, ¿por qué está radicada la lepra ahorita? ¿Será que se está, puso el padre otro tipo de enfermedades en lugar de la lepra o a qué se deberá? Muchos dicen que no era la misma lepra que se menciona en el Nuevo Testamento, que no es así como que la enfermedad como tal. Pero yo creo que a lo mejor pudiera ser que sí. Pero en esencia, lo que vemos de la lepra, por ejemplo, antes no se conocían los antibióticos o antes no se conocían la medicina que tenemos hoy en día. Y entonces
Ok, lo puedes controlar. La lepra que llega a salir se puede controlar y la eliminas. Pero lo interesante es la esencia de cómo se generaba la lepra. El hablar mal, o sea, todos esos pequeños detalles que vimos, eso generaba lepra en el pueblo, pero tú lo puedes ver en personas que a veces tienen problemas por años, familia, y tú puedes ver que la relación cada vez se va deteriorando, cada vez se va haciendo como que más friki, más difícil. Y tú ves que ese odio, ese coraje va carcomiendo esa relación. Y se van alejando más. Y dices, no tienen lepra, pero espiritualmente tú ves la relación y está deshecha, está rota, está carcomida. Entonces, digo, lo que estamos viendo, por ejemplo, aquí de la lepra es algo que espiritualmente se mueve dentro del pueblo. Y te digo, puede suceder en cualquier congregación, puede suceder en cualquier familia. Y lo que va a traer la lepra es división. En pocas palabras, se quitó la lepra física y se quedó la lepra espiritual. Así es, así es. Y prácticamente, mira, todos estamos leprosos. ¿Y por qué te puedo decir esto? De que todos estamos leprosos, porque eh, para que una persona fuera limpia después de la lepra, tenían que pasar 7 días, ¿sí? Entonces, el séptimo milenio se espera que se levante el tabernáculo. ¿Para qué? Para limpiar toda la lepra. ¿Y qué era lo que en esta porción vimos que se dañaba? Se dañaban las personas, el vestido y la casa. Y entonces podemos entender que lo que en el judaísmo dice que el templo está leproso, que Mashiach está leproso. Entonces podemos entender que nosotros estamos leprosos en cierta forma espiritual. ¿Sí? Entonces, si estamos leprosos, una es la persona, el vestido representa al sacerdocio. El sacerdocio con su vestidura está leprosa. Y la casa que vemos esta semana representa al templo. Esas 3 cosas están leprosas. Y esas 3 cosas se tienen que purificar. Entonces, es importante que se levante un templo, sí. ¿Para qué? Para purificación. Purificación de todos. Adán necesita purificación también. Cada uno se necesita la purificación. Por eso se tiene que llegar al séptimo día, para que en ese séptimo día todo se purifique. Y el sumo sacerdote va a inspeccionar si eres apto o no eres apto. Si tu lepra desapareció o tu lepra sigue. Porque acuérdate que era aislado, la persona era aislada para que no contagiara. Una persona aislada no contagiaba porque no tenía con quién hablar. ¿Sí? Y de hecho que tenían que decir inmundo, inmundo cuando se acercaban, ¿verdad? Y las personas cuando veían, oh, es inmundo, se alejaban de él. Pero hasta que él no entendiera que, que sus propias palabras eran las que lo habían llevado a eso. Y hasta que no entendamos que nuestras palabras son las que nos pueden llevar a eso. Vimos al rey Usías. Murió leproso. Vemos la historia de Naamán. Es sanado. Miriam es sanada. Vemos varios leprosos que son sanados por Yeshua. Entonces viene a traer una restauración. Él viene a sanarnos. Y lo que está restaurando es lo que estamos viendo, que se perdió desde un principio. Y siempre se ha perdido de la misma forma. En Adán y Eva, en Noé, siempre se pierde de la misma forma. El hablar mal, empieza a traer dificultades. Y analiza en cualquier escritura que vas a hablar y cuando hablan mal el padre de los hijos, siempre trae un espíritu de leprosidad.
Ok. ¿Alguien más? ¿Todos bien? ¿Quedan dormidos? Dice, con este climita así no. Todo bien, Ricardo, muchísimas gracias. Nos da mucho gusto verte. Pues estamos ahora sí que con ustedes, apoyándolos en oración y esperando una pronta recuperación para volver a estar juntos. Y gracias, yo sé que aún aunado a los síntomas de gripe que puedas traer, qué difícil y sin embargo, muchísimas gracias porque muy padre, muy buena toda la explicación y todo el contenido. Muchas gracias. Gracias al Eterno. Gracias al Eterno. Muy bien, pues bueno. Vamos a hacer la oración. Dice que aquel que bendijo a nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, David, Shelmo, que él bendiga a toda esta santa congregación, tanto a grandes como pequeños, a ellos, a sus esposas, hijos y discípulos, así como a todo lo que poseen, que el Rey del mundo los bendiga a ustedes, desetor del mérito, escuche sus oraciones y los redima y salve de toda tribulación y daño. Que la palabra del Eterno les conceda respiro, que les proteja y que extienda sobre ustedes la azúcar de su shalom. Que implanten sus hijos el amor, la hermandad y el shalom y la amistad. Que aleje de sus hijos el odio gratuito. Que quiebre el yugo de los pueblos de sus cuellos y que haga que en ustedes se cumpla lo que está escrito, el Eterno. El Elohim de sus padres incrementará a ustedes 1000 veces más y les bendecirá tal como les dijo, que así sea por voluntad. Que así sea su voluntad en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén. Ok. Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Algún mensaje, brother? Hacemos la oración final y ya para terminar la grabación. Yavarejeja Adonai Bishmereja, Yaer Adonai Panabeleja, Bijuneja. Isha Adonai Panabeleja, Veyashem Leja Shalom. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Eterno vuelva su rostro hacia ti y te dé su paz. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his face to you and give you peace. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Bueno, familia. ¿Tienen preguntas? Para que Robert le responda, porque ya me está calando la garganta. ¿Estamos bien? Aquí está. Shalom a todos. Shalom, brother. ¿Cómo estás? Un abrazo a la distancia. Igualmente. A todos y primeramente esperando que el Padre te dé salud completa, que te recuperes pronto y amén. Qué bueno que te estás cuidando. Amén, amén. Sí, y bueno, una pregunta. Dime. En relación con el alumbramiento de la mujer cuando da a luz y que tiene que, en relación si es niño, si es niña, pero independientemente si es varón o mujer, la pregunta va de que ¿por qué es que tenía que presentar una ofrenda por expiación? En otras palabras, por pecado. ¿Cuál era el pecado que había cometido? ¿Cuál era el pecado que había cometido cuando se presentaba la ofrenda de expiación? Sí, presentaba después de que ya cumplía digamos, su tiempo
de purificación debía de presentar un carnero como holocausto, o sea, ese es en agradecimiento, ¿no? Y luego viene lo que es tenía la opción de presentar un palomino o una tórtola, pero eso era para expiación. La pregunta es, porque yo he visto varios comentarios, sin embargo, pues la mayoría están basados en interpretación, digamos, pero quería ver cuál era, o sea, qué es lo que pensabas de por qué es que tenía que presentar la mujer eh, un palomino o una tórtola por expiación, en otras palabras, por pecado. ¿Cuál era ese pecado? O sea, ¿en qué consistía eso? No tengo exactamente una respuesta para eso, pero a mí lo interesante que se me hace es que el Eterno, bueno, en ese pasaje dice que lo hará para que sea limpia de su flujo de sangre. Entonces, siempre que hay un derramamiento de sangre, se hacía una ofrenda de expiación o de purificación. Incluso cuando la mujer eh, tenía su flujo, eh, y tenía que ser una pureza también, una limpieza. Entonces, exactamente, sé que porque hubo un derramamiento de sangre, pero sería interesante, ¿no? Buscarle, porque sí, está muy buena la pregunta, muy buena, No, pero no, sí, no te sí, sabría sí, dar. está muy buena, que yo he buscado alguna respuesta un poco basada en algún texto, en algún documento, y lo único que encuentro, digamos, y digo, son varias. Y eso que mencionas también, digamos, tiene sentido, ¿verdad? Pero este, pues yo creo que vamos a seguir buscando para buscar algo, encontrar algo mucho más sólido, ¿no? Más sólida. Sí, porque realmente la expiación es por ella, Sí, será limpia, o sea, es para ella realmente. Entonces, eh, no sé, será por, digo, siempre que hay derramamiento de sangre había que hacer algo de expiación, pero lo buscamos, está interesante. bueno, gracias por tu Excelente. respuesta y un abrazo para todos. Gracias, hermano. Igualmente, gracias. Ok. Bueno, familia, ¿alguien más? ¿Estamos bien? ¿Tienes mensaje, Rodo? No, nada más agradecer al Eterno por tu vida. Gracias por lo que comentabas. Eh, Respondiendo un poquito a la pregunta del hermano Armando, el día miércoles, cuando me tocó compartir un poco, les mencionaba que como tal no menciono una respuesta precisamente para esa misma pregunta, porque también se las comenté a los que estaban presentes y René me decía, bueno, ¿y por qué si no pecó? ¿Y por qué se tenía? Y pues buscándole, supongo que tal vez también es lo mismo que tiene él, pero decía que era muy posible que las mujeres como tal hubieran tenido algunas palabras durante su dolor, que hubieran expresado algo erróneo o equivocado, o que había una necesidad de que el pasar, por ejemplo, por un embarazo era una prueba y pues usualmente todos fallamos en alguna parte de la prueba. Y decía que así como el pecado había entrado al mundo a través de la mujer, que también esa era una posible causa. Dice que todo el proceso de procreación fue dañado cuando entró el pecado. O sea, ya no era normal el proceso de procreación que el original, ¿verdad? Que se tenía planeado. Entonces todo cambió después del pecado de Adán y Eva. Después dice, un parto después de la caída de Adán y Eva, pues ya no era como lo que debería de ser. Y dice,
la concepción y el parto de un niño están hechos en un mundo de pecado, como está escrito en Salmo 51:5. Dice, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Y dice, todo lo que el hombre hace lleva huellas de pecado. Entonces, esa era una de las posibles razones por las que había presentado esa ofrenda a Miriam. Bueno, toda mujer. Son unas posibles... y mencionaba que algo curioso que me pareció mientras lo estaba platicando, es que decía que si la familia era muy pobre, no podía, o sea, y no tenía para el cordero, llevar 2 aves. Y curiosamente ellos, al llevar a Yeshua, estaban llevando las 2 aves, pero además también estaban llevando y presentando un cordero de todos modos. Llevaban los 2 aves y llevaban a Yeshua como cordero. Exactamente, sin saberlo. O sea, ellos llevaron prácticamente las 2 tórtolas, pero realmente también estaban llevando. Llevando el cordero. Interesante. Entonces, pues le digo, yo también no encontré una respuesta concreta, pero esto es lo más cercano que les pude conseguir. Y pues ya pasando a otro tema, pues damos gracias al Eterno por tu vida, que el Eterno te siga cuidando y guardando como hasta hoy. Creo que hablo a nombre de toda la congregación diciéndote que te queremos, que te amamos y que damos gracias al Padre por tu vida y que esperamos que tengas pronta recuperación. Muchísimas gracias de verdad a cada uno de ustedes por todas las muestras de cariño, las llamadas, los mensajes. Digo, estamos bien, pero el protocolo es cuidarnos como congregación. Vimos que somos un solo cuerpo y hay que cuidarnos. Entonces, de verdad que les amo mucho a cada uno de ustedes y esperemos que ya la próxima semana ya podamos estar reunidos sin ningún problema. Muy bien. ¿Alguien más? Nada más el recordatorio de que esta semana viene mujeres. No sé si alguna de las líderes de mujeres quiera hacer el anuncio. Si no, es el día jueves. No sé si alguien... Estoy solito aquí Solo. Suri, Nancy. Si no, como quiera, la información se les va a pasar a través del grupo. Okay. Pues estamos pasando toda información y novedad a través de los grupos. Manténganse al tanto y pues que el Eterno les bendiga a cada uno. Ok. Bueno, sí. ¿Algún otro comentario? No, para despedirnos. No. Gracias. No sé si en el chat creo que hay algo. Estaba viendo. Puras muestras de cariño. Así es, amén, amén. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Que el Eterno les bendiga y les guarde y que disfruten. Hoy terminamos el día 21. Completamos ya las 3 semanas. Vamos rumbo a Shavuot y sigamos preparándonos. La verdad que va a ser de gran bendición que sigamos llevando este conteo y podamos ir analizándonos nuestras vidas de cualquier imperfección que vayamos cambiando y vayamos modificando para llegar con otra vestidura para Shavuot. Recordemos que Shavuot ya preparaba vestiduras, preparabas el vestido, así es que vamos a ir más pipillos para Shavuot. Ya se preparen, desde domingo, mayo 16. Así es. Ya se acerca, entonces vayan guardando la fecha. Así es. Y pues nos vemos el lunes. Creo que casa de Shannon y Juan y Shannon. Y el miércoles, ¿verdad? Sí, el Y el miércoles. jueves es lo de mujeres.
Y el jueves, ajá. Ok, muy bien, muy bien. Pues chavo a todos, que el Eterno les bendiga y les guarde. Muchísimas gracias. Ok. Shalom a todos. Shalom, shalom. Gracias. Gracias. Bueno, nos despedimos. Que el Eterno les bendiga. Esto para las personas que están en Zoom, GoToMeeting y a través de la grabación de YouTube. El Eterno les bendiga. Shalom. Shalom.